Vivimos tiempos particularmente angustiantes, ¿verdad? Donde quiera que miremos, ya sea en la pantalla del teléfono o en la televisión, la imagen es la misma. El mundo parece contener la respiración, suspendido sobre un precipicio vertiginoso. Explosiones resuenan en Oriente Medio, las alianzas internacionales se resquebrajan, y esta guerra global, que incluso los analistas más pesimistas temían, ya no es solo una teoría de ficción geopolítica, es nuestra brutal e inmediata realidad. Toda la humanidad observa esta conflagración con una aterradora sensación de impotencia, preguntándose cada mañana qué nueva línea roja se cruzará y cuándo se alcanzará el punto de no retorno. ¿Y si les dijera que este caos ensordecedor es en realidad una gigantesca cortina de humo? ¿Y si les dijera que hay un detalle fundamental, una verdad trascendental, que los principales medios de comunicación ignoran o se niegan rotundamente a abordar? Este detalle no solo explica la escalada de violencia que presenciamos hoy, sino que también presagia de forma escalofriante un evento que redefinirá la existencia de cada ser humano en este planeta. Nada volverá a ser igual, y el tiempo se agota. Los invito a consultar su calendario. Sáquenlo ahora mismo. Busquen la fecha. 12 de abril de 2026. Para muchos de nosotros es simplemente la Pascua ortodoxa, un día común de celebración religiosa y reunión familiar. Pero para la vidente más grande, respetada e inquietante del siglo XX, la famosa mujer búlgara ciega conocida como Baba Vanga, esta fecha precisa no es otra cosa que el punto de inflexión definitivo en la historia de la humanidad. Ella vio venir este día con una claridad inquebrantable. Lo nombró. Describió sus horrores con una lucidez que heló la sangre de las pocas personas presentes. E inmediatamente después de pronunciar esas ominosas palabras, exigió un juramento aterrador. La prohibición absoluta de mencionar esta profecía durante exactamente 33 años. Durante décadas, más de 1 millón de personas cruzaron el modesto umbral de la casa de Baba Vanga en busca de respuestas. Poderosos jefes de Estado, generales condecorados, científicos escépticos que acudieron a desenmascararla, e incluso simples campesinos, todos quedaron conmocionados por la asombrosa precisión de sus visiones. Leía el tejido del tiempo con una facilidad desconcertante. Sin embargo, ante la inminencia del 12 de abril de 2026, esta mujer, que había presenciado el colapso de imperios y el nacimiento de tragedias globales sin inmutarse, rompió a llorar amargamente. Un miedo primario y visceral la había invadido. Imaginen la magnitud del cataclismo para aterrorizar a alguien que ya conoce el fin de todas las cosas. La visión fue tan profunda que hizo que su propia familia jurara, sobre lo que consideraban más sagrado, guardar esas palabras en secreto. El secreto fue anotado apresuradamente, con mano temblorosa, en las frágiles páginas de un simple cuaderno escolar. Este documento jamás vería la luz del día antes de la hora fatídica. Fue guardado bajo llave, oculto en la oscuridad de una maleta, esperando pacientemente el final de la cuenta regresiva. Este pesado silencio impuesto acaba de romperse. En febrero de 2026, al darse cuenta de que el periodo de 33 años llegaba a su fin, su sobrina finalmente abrió la maleta. El mundo entero está descubriendo ahora el contenido de este cuaderno, amarillento por el paso de las décadas, una advertencia del pasado en un intento por salvar nuestro futuro. ¿Por qué Vanga rompió a llorar mientras dictaba esta visión en particular? ¿Qué vio que fuera tan monstruoso durante aquella fatídica semana de abril? Y sobre todo, ¿cómo pudo haber descrito con tan escalofriante precisión el mundo en el que vivimos hoy? Lo que estás a punto de escuchar destrozará todas tus certezas. Es perfectamente natural, incluso saludable,
sentir cierto escepticismo en este preciso momento. En un mundo saturado de información contradictoria, teorías conspirativas que surgen de la nada y predicciones apocalípticas que se suceden sin cumplirse jamás, la mente busca instintivamente una salida. Quizás pienses que se trata de otra leyenda urbana, un relato idealizado que alimenta los miedos contemporáneos o una mala interpretación de las palabras de una anciana mística. Pero antes de descartar esta revelación sin más y volver a la seguridad de tu vida cotidiana, te pido que suspendas tu juicio por unos minutos. Porque para comprender la urgencia de lo que nos espera en abril de 2026, es absolutamente esencial confrontar el conjunto de pruebas que han convertido a Baba Vanga en una figura legendaria, temida por los servicios de inteligencia y consultada por las figuras más poderosas del mundo. No fue casualidad que la inteligencia búlgara la pusiera bajo estrecha vigilancia, incluso grabando cada una de sus palabras. No se trataba de superstición, era pura estrategia. Consideremos un ejemplo que dejó a la comunidad internacional sin palabras. Era 1980. Vanga, en trance, pronunció una frase que en aquel momento parecía completamente absurda. A finales de siglo, en agosto de 1999 o 2000, Kursk quedará sumergida y el mundo entero lo llorará. En aquel entonces, todos se rieron. ¿Por qué? Porque Kursk es una ciudad situada en el corazón de Rusia, lejos de cualquier mar u océano. ¿Cómo podría hundirse una ciudad terrestre? Sin embargo, el 12 de agosto de 2000, el mundo se paralizó. El submarino nuclear ruso que llevaba el nombre de Kursk se hundió trágicamente en el fondo del mar de Barents. 118 marineros perdieron la vida allí, ante los ojos de un planeta impotente. Vanga no había visto la inundación de una ciudad. Había visto el nombre del barco y el año exacto de la agonía de una tripulación. Si eso no basta para sacudir sus convicciones, volvamos a 1989. Vanga, presa de una agitación repentina, grita: ¡Horror! ¡Horror! Los hermanos americanos caerán tras ser atacados por los pájaros de acero. Los lobos aullarán en un arbusto y correrá sangre inocente. 12 años después, el 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas de Nueva York se derrumbaron bajo el impacto de 2 aviones secuestrados. Los hermanos americanos, las torres idénticas, se habían derrumbado. Y el detalle más perturbador sigue siendo ese arbusto. En inglés, Bush es Bush. Fue precisamente durante la presidencia de George W. Bush cuando ocurrió este acontecimiento que cambió el mundo. ¿Coincidencia? Estadísticamente, la probabilidad de tal precisión roza lo imposible. Más cerca de nuestra época, en 1994, compartió con sus seres queridos una visión del futuro de la salud mundial. Advirtió que durante el año de la rata, una enfermedad desconocida y devastadora se extendería por todo el mundo, transformando los hogares en auténticas prisiones para sus habitantes. El calendario chino es inequívoco. 2020 fue el año de la rata. Todos vivimos este periodo en el que, por primera vez en la historia moderna, toda la humanidad se encontró confinada, aislada, temiendo a un enemigo invisible que parecía flotar en el aire. La caída de la URSS, la elección de un presidente negro en Estados Unidos, el devastador tsunami de 2004 en el sudeste asiático. La lista de sus éxitos es tan larga que ya no puede ignorarse con simples cálculos de probabilidad. Vanga veía el futuro como nosotros vemos el presente, con una claridad a veces insoportable. Así pues, cuando esta misma mujer, que nunca se ha equivocado sobre las grandes convulsiones de nuestro siglo, dedica una profecía secreta a la Pascua de 2026, el escepticismo deja de ser una opción. Es un lujo que ya no podemos permitirnos. Porque si acertó con el Kursk,
las Torres Gemelas y la pandemia, ¿por qué se equivocaría con lo que ocurrirá en tan solo unos días? Para comprender la magnitud de lo que se avecina, debemos adentrarnos en la intimidad de aquel día de abril de 1993, el día en que todo cambió para ella. Para comprender el poder de lo que nos aguarda, debemos dejar atrás el tumulto de estadísticas y evidencias históricas y transportarnos al pasado. Imagínese por un momento en el pequeño pueblo de Rupite, Bulgaria. La fecha es 16 de abril de 1993. Es Viernes Santo, el día más sagrado y solemne del calendario ortodoxo, el que conmemora el sacrificio y el silencio de Dios. Para Baba Vanga, que entonces tenía 82 años, esta época del año no era simplemente una celebración religiosa, era una prueba física. Afirmaba que durante la Semana Santa, la membrana que separa nuestro mundo material del invisible se volvía tan delgada que ya no podía distinguir a los vivos de los muertos. Se impuso un ayuno estricto, negándose a comer o beber, y se aisló en completo silencio para preservar sus menguantes fuerzas. Afuera, el cielo búlgaro parecía haberse adaptado a su tormento. Una tormenta inusual arreciaba, y la lluvia golpeaba las ventanas de su modesta casa con una ferocidad inusual. En la habitación a oscuras, el aire estaba cargado de una electricidad que los testigos describirían más tarde como sofocante. De repente, alrededor de las 2:30 p.m., la hora simbólica de la agonía, el frágil cuerpo de la anciana fue sacudido por una conmoción de una violencia sin precedentes. No fue un ataque epiléptico, fue una metamorfosis. Sus manos, generalmente juntas en quietud de oración, se aferraron a los brazos de su silla. Su rostro, surcado por las arrugas de toda una vida de sufrimiento, se congeló en una máscara de terror absoluto. Su sobrina, Krasimira, quien la cuidaba, relata que los ojos de Vanga, esos ojos ciegos que no habían visto la luz desde la infancia, comenzaron de repente a parpadear frenéticamente bajo sus párpados cerrados. Entonces, una voz surgió de su garganta, pero ya no era la de una mujer de 80 años. Era una voz clara, cristalina, casi juvenil, pero imbuida de una autoridad que no dejaba lugar a dudas. Ordenó: «Trae una libreta, ahora. Anota todo lo que te diga. No te pierdas ni una sola palabra, porque cada segundo cuenta para los que quedan». Durante más de 1 hora y media, interrumpida por relámpagos que rasgaban la oscuridad de la habitación, Vanga dictó lo que se convertiría en su testamento más aterrador. Ya no hablaba de política, submarinos ni guerras lejanas. Describió una visión ambientada 33 años en el futuro, en 2026. Vio una frontera invisible, una línea trazada en las arenas del tiempo que la humanidad estaba a punto de cruzar sin saberlo. Repitió sin cesar: la Pascua de 2026 será la salida del viejo mundo. Todo lo que conocen, todo lo que consideran sólido y eterno, se disolverá durante esa semana. Lo que más impactó a Krasimira aquel día no fueron solo las palabras, sino las lágrimas. Vanga lloraba amargamente. Sus profundos sollozos sacudían todo su ser. Veía a la humanidad desconcertada, despojada de su rumbo tecnológico y espiritual, vagando en la más absoluta confusión. Describió escenas de tal intensidad que su sobrina tuvo que interrumpir la escritura varias veces. Tan temblorosas estaban sus propias manos. Vanga concluyó entonces este trance con una última advertencia, grabada en el silencio de la habitación. Este secreto es demasiado pesado para hoy. La gente de 1993 no pudo soportarlo. Mantén este cuaderno oculto, protégelo con tu vida. Solo lo abrirás cuando las señales de la conflagración en el este sean visibles para todos. Ahora entramos en el corazón mismo del secreto de Baba Vanga. Imaginen este cuaderno, lleno de la letra nerviosa de Krasimira,
dictada por la vidente, que permaneció sellado durante 33 años. Lo que contiene no es simplemente una predicción general, sino un calendario macabro, una cuenta regresiva precisa que divide la Semana Santa de 2026 en 7 etapas de brutal transformación. Banga lo llamó la Gran Poda. Según ella, la humanidad debe atravesar estos 7 días como quien atraviesa un fuego purificador para acceder a lo que ella denominó el Nuevo Mundo. Todo comienza el Lunes Santo. Banga describe un cambio sutil pero aterrador en la naturaleza misma de la realidad. Dice, el aire ya no transmitirá los sonidos de la misma manera. El cielo cambiará de color, adquiriendo un tono que el ojo humano jamás ha visto. No será una tormenta física, sino una alteración de la percepción. La gente despertará con una persistente sensación de mareo, una sensación de desconexión total, como si el escenario de sus vidas se hubiera vuelto artificial de repente. La mayoría pensará que son víctimas de fatiga colectiva o de un fenómeno meteorológico inusual, pero esto será solo el principio. El martes, la situación se acelera drásticamente. Banga habla del silencio de las máquinas. Describió, con una precisión asombrosa para una mujer que escribía en 1993, el colapso de lo que hoy llamamos la red global. Los satélites dejarán de responder, las frecuencias de radio se bloquearán, y en cuestión de horas, la humanidad se verá sumida en un apagón digital total. Imagínese el momento en que su teléfono se convierta en un pisapapeles inservible, las transacciones bancarias desaparezcan y la comunicación a larga distancia pase a ser cosa del pasado. Es en ese momento, según ella, cuando el pánico real comenzará a extenderse por las calles. El miércoles llegará la gran confusión. Banga explica que ese día una epidemia de malentendidos sacudirá la mente humana. Las palabras perderán su significado original. Hablarás con tu vecino, con tu pareja, pero ya no os entenderéis. Los idiomas se fusionarán o desaparecerán, creando una moderna torre de Babel en medio del caos tecnológico. Será el día en que la agresividad se intensificará, pues la incapacidad de comunicarse transformará cada interacción en una amenaza potencial. El jueves, la tensión acumulada estallará. Banga lo llama el día del miedo. Sin información, sin tecnología y sin la capacidad de entendernos, las estructuras sociales se derrumbarán. Imaginó multitudes huyendo sin rumbo de las ciudades, buscando desesperadamente un refugio que nadie podría ofrecer. Las tiendas serán saqueadas, no por hambre, sino por un instinto de supervivencia puro e irracional. Es el día en que la ley del más fuerte se impondrá nuevamente sobre la civilización. Pero lo peor está por llegar con el Viernes Santo. Ese día, Banga describe una oscuridad del alma. No solo el sol se oscurecerá, sino que cada ser humano se enfrentará brutalmente a su propia oscuridad interior. Afirma que cada pecado cometido, cada secreto inconfesable, cada traición, volverá para atormentar las mentes de los vivos con la fuerza de la realidad física. Será una prueba psicológica de intensidad insoportable, donde todos tendrán que enfrentarse a su propio reflejo sin poder apartar la mirada. El sábado será el día del silencio absoluto. La tierra entera parecerá dejar de respirar. El viento cesará, las olas del océano se congelarán, e incluso los animales enmudecerán en una mística expectación. Será el momento de la verdad, la calma absoluta antes de la tormenta final. Banga afirmaba que durante esas 24 horas, el destino de cada alma sería pesado en una balanza invisible. Finalmente, el domingo de Pascua, con los primeros rayos de sol, Banga vio abrirse en el cielo unas puertas invisibles. No se refería al fin del mundo en el sentido de una destrucción total, sino a una selección trascendental.
Quienes hubieran mantenido la paz interior y la fe en la humanidad a pesar del caos, cruzarían esas puertas hacia una existencia de luz y entendimiento mutuo. Los demás permanecerían prisioneros de las ruinas del viejo mundo. Ante semejante visión, una pregunta crucial debe rondar tu mente. ¿Por qué? ¿Por qué esperar tanto para advertirnos? ¿Por qué Krasimira, la sobrina de Vanga, mantuvo este cuaderno bajo llave mientras el mundo ya sufría graves crisis como los atentados del 11S o la pandemia mundial? La respuesta de Baba Vanga, dictada en un susurro durante aquel famoso trance en 1993, es tan implacablemente lógica como cruel. Dijo: prohibido, no lo entenderán. Si lo saben demasiado pronto, convertirán el miedo en odio y el mensaje en una mercancía. Se burlarán de él, o lo usarán para matarse entre sí. Vanga sabía que la humanidad necesita ver señales para creer. Por eso impuso este sagrado período de espera de 33 años, una cifra que recuerda la edad de Cristo en el momento de su resurrección. Decretó que el secreto solo se revelaría unas semanas antes de la Pascua de 2026. ¿Por qué? Porque en ese preciso instante, los acontecimientos mundiales servirían como prueba irrefutable. En ese momento tendríamos tiempo suficiente para preparar nuestras almas, pero no el suficiente para que los gobiernos o los escépticos silenciaran la advertencia bajo un manto de burocracia. La carga que Krasimira llevaba era inimaginable. Vio cómo su país cambiaba. Vio cómo la tecnología invadía nuestras vidas, tal como su tía había predicho. Y aún así, tuvo que guardar silencio. Enterró aquel cuaderno en jardines apartados. Lo emparedó en apartamentos anónimos. Lo escondió en cajas fuertes por toda Europa. Rechazó sumas colosales ofrecidas por cadenas de televisión estadounidenses e investigadores de lo paranormal, manteniéndose fiel al juramento de sangre que había hecho un lluvioso Viernes Santo de 1993. Sabía que si hablaba demasiado pronto, el poder de su mensaje se desvanecería entre el ruido mediático. Pero hoy, el plazo divino ha llegado a su fin. El sello se ha roto. Las tensiones extremas que presenciamos, esta conflagración en Oriente que Vanga describió como la señal de partida, están aquí, ante nuestros propios ojos. El calendario de 1993 y la realidad de 2026 se fusionan a la perfección. Sin embargo, el mensaje final de Vanga no es una sentencia de muerte, sino una invitación a la metamorfosis. Sus últimas palabras, registradas en este cuaderno, son inesperadamente suaves. No temas a la oscuridad que se avecina, pues solo está aquí para apagar las falsas luces. Vive tu vida, ama a tus seres queridos, trabaja con honestidad y regocíjate con cada amanecer. Si tu corazón está en paz, la puerta se abrirá por sí sola en la mañana de Pesaj. Nos dejó una brújula moral para guiarnos durante estos 7 días de caos. No necesitaremos reservas de alimentos ni de armas, sino una fortaleza interior inquebrantable. Vanga afirmó que el nuevo mundo que surgirá después del 12 de abril de 2026 será un mundo de pensamiento directo, un mundo donde las enfermedades retroceden y un mundo de armonía restaurada con la naturaleza. Pero para heredar este mundo, primero debemos aceptar el colapso del antiguo en nuestro interior. La cuenta regresiva ha comenzado. Eres de los pocos que ahora conocen el secreto completo. La pregunta ya no es si crees en Baba Vanga, sino si estás preparado para afrontar lo que hay más allá del 12 de abril. El viejo mundo está exhalando su último suspiro. ¿Serás de los que crucen a la luz?